Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 3 de marzo, le tenemos las noticias. Al menos 4 exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo fueron detenidos este fin de semana por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, entre ellos los exsecretarios de Finanzas Carlos Maldonado y de Seguridad Pública José Antonio Bernal. De igual forma, se confirmó que hay una orden de aprehensión contra el exgobernador Silvano Aureoles. El mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya confirmó que hay 4 michoacanos entre los 29 líderes criminales que extraditó la semana pasada el gobierno de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Además, aseguró que la designación de la esposa del diputado local de Morena, Juan Pablo Celis Silva, como magistrada anticorrupción, se dio dentro de la legalidad, por lo que descartó que se requieran más candados para tales nombramientos. Autoridades nicolaitas revelaron que la crisis financiera y laboral que enfrenta actualmente la Universidad Michoacana inició durante las administraciones de los exrectores Jaime Hernández Díaz y Silvia Figueroa Zamudio, por la contratación excesiva de personal que hicieron sin tener autorización federal ni recursos. Para manifestar su inconformidad con la invasión de rutas en Villas del Pedregal, este sábado integrantes de la Corporación Michoacana de Transportistas y de la Comisión Reguladora del Transporte bloquearon al menos 10 vialidades principales en Morelia. El Instituto Michoacano del Transporte aclaró que no han autorizado nuevas rutas, por lo que sancionará a las rutas verde y roja por la invasión que hicieron en Villas del Pedregal. Con un llamado al ayuno y la oración, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, anunció que con el miércoles de ceniza arrancará la cuaresma y con ello un tiempo de reflexión para los católicos. Entre color y música, cerca de 80 toritos de petate desfilaron este sábado por la avenida Madero de la capital michoacana, ante miles de personas que disfrutaron del tradicional carnaval. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en este inicio de semana, es lunes 3 de marzo, gracias por su compañía. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable, y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos listos también en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Estamos para servirle. Y bienvenido usted también que nos sintoniza a través de Telecable en el canal 8 de Radio Tele, con ustedes en punto de las 8 de la mañana. Gracias también por su preferencia. Le invito a que se quede con nosotros, hay mucho que informarle. Estuvo intenso el fin de semana, mucho ruido, mucha polémica, conflictos, así es que quédese con nosotros porque pues debe usted estar informado de lo que sucede. Recuerde que la información es importante en muchos sentidos. Dicen por ahí que es poder, pero nos da la oportunidad, eso es buena parte del poder, de tomar decisiones en razón de lo que conocemos. Así es que acompáñenos, por favor. Esta mañana estamos arrancando en 12 grados, una mañana agradable en la capital michoacana. Nos dice el meteorológico que va a ser pues una mañana y una tarde nubladas. Sin embargo, la temperatura máxima que vamos a alcanzar, los 28 grados, prácticamente rondando ya los 30 grados, como se ha sentido a ratos, sobre todo en el fin de semana. No sé si usted coincida, estuvo intenso el calor. Y mire, pese a que en este momento, dice el Meteorológico Nacional, que hay un frente frío, el número 31, pues de todas maneras las temperaturas se mantienen pues altas. A ver cómo nos va ya de lleno. Imagínese usted, en mayo, junio, pinta que va a estar muy caluroso. Bueno, pues hay un frente frío, el número 31, en el territorio nacional, y aún así la situación está pues complicada ya con el calor. Y vámonos pues con los detalles de lo que ya le anticipaba, esto que se presentó el fin de semana, porque en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales
fueron detenidos 3 exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, quienes actualmente enfrentan una orden de aprehensión que estaba vigente. De acuerdo con la información que se ha logrado recabar en común esfuerzo con los compañeros de Red 113, la primera captura se llevó a cabo en Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde fue arrestado el ex secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza. En territorio michoacano fueron detenidos Mario Delgado y Elizabeth Pérez, quienes en distintos momentos se desempeñaron como delegados administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con la información oficial, las detenciones están relacionadas con el delito de peculado por la construcción de los cuarteles de la entonces Policía Michoacán. Además, autoridades estatales y federales confirmaron la detención de José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán y exdirector de Seguridad Pública en Zitácuaro durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo como presidente municipal. Bernal Bustamante también es señalado por su participación en el presunto desvío de recursos en la construcción de 7 cuarteles de la entonces Policía Michoacán, proyecto que involucró más de 5,000 millones de pesos en contratos otorgados sin licitación en Morelia, Huetamo, Jiquilpan, Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas y Zaguayo. Vale destacar que entre los detenidos, que se encuentra, que ya le comento, Mario Delgado Murillo, fue delegado administrativo en la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Silvano Aureoles, pero se venía desempeñando como delegado administrativo de la Secretaría de Finanzas de este gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya. Estaba ahí en el equipo del secretario de Finanzas Luis Navarro, que bueno, pues es uno de los datos que pues cobraron relevancia también este fin de semana. Los otros 3, bueno, por la cercanía con Silvano Aureoles, y que le comento, porque se mantuvo vigente pese a todos los señalamientos, a todas las sospechas, pues se había mantenido trabajando en el gobierno de Alfredo Ramírez, ahí con el secretario de Finanzas Luis Navarro, Mario Delgado Murillo. En más de esta información, déjeme platicarle también que el periódico La Jornada informó que tras una audiencia de 18 horas, la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Patricia Sánchez Nava, dictó prisión preventiva contra los 4 integrantes del gobierno de Silvano Aureoles. En la nota informativa de los periodistas Fernando Camacho, César Arellano y Gustavo Castillo, se precisa que se les acusa por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. La audiencia continuará el próximo jueves y será entonces que se definirá la situación jurídica de los imputados. En tanto, quedaron internados en los reclusorios de Santa Marta y en el Oriente. Así lo que ha sucedido este fin de semana. Se habla también, se ha señalado ya en diversos medios que han podido confirmar la noticia, que también se le está buscando ya, hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo. En algún momento del sábado se mencionó que ya había sido capturado. Algunos medios de comunicación así lo dieron a conocer y señalaban que lo habían encontrado, lo habían capturado en Zapopan, Jalisco. Esa fue una información que por algunos momentos, algunos minutos, se mantuvo como vigente. Después vino una aclaración y se dijo que no habían capturado a nadie todavía, no habían capturado, mejor dicho, al exgobernador Silvano Aureoles. Y luego se le preguntó a la presidenta de México el fin de semana, Claudia Sheinbaum, y también señaló que no le habían informado
que ya estuviese detenido Silvano Aureoles. Esta rumorología pues desencadenó una serie de polémicas, una serie de sospechas, una serie de elucubraciones. Hay quien dice que Silvano Aureoles pues alcanzó a percatarse de que iban por él y huyó en un helicóptero desde Zapopan, donde dicen que sí estaba. Esa es una tesis que no se ha comprobado y que logró huir. Hay quienes dicen o sospechan o se imaginan que sí lo capturaron, pero está negociando, porque recordará usted que Silvano Aureoles en varias ocasiones dijo que tenía suficiente información para defenderse de la 4T, de la que alguna vez pues fueron equipo, cuando todavía no eran Morena, pero eran del PRD todos ellos, pues eran equipo en las campañas de Silvano Aureoles, sobre todo en la primera que perdió con Fausto Vallejo, pues lo estuvo acompañando en la contienda el propio Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes presumen que Silvano Aureoles fue uno de los personajes que, por ejemplo, desde el Congreso de la Unión, cuando estuvo a cargo de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Federal de Diputados, pues él comandó, digamos, la búsqueda de apoyos financieros para el propio López Obrador. Y bueno, pues hay quien presume que con esta información privilegiada que pueda tener Silvano Aureoles y que pudiera ser alguna de ellas irregular y que involucra a muchos de Morena, hasta el propio López Obrador y la propia Claudia Sheinbaum, pues que eso le daría chance de negociar. Son elucubraciones, son tesis en torno a esto que ha sucedido, pero se las comparto ahí para que usted las tenga en su radar. Esto es parte de lo que sucedió el fin de semana. ¿Qué otra cosa sucedió? De repente también algunos medios de comunicación señalaron pues que no solamente iban contra estos que le acabo de mencionar, estos 4 personajes que le acabo de señalar, se habló también de que iban, por ejemplo, y que ya había una orden de aprehensión en contra de Guillermo Loaiza Gómez, quien había sido director del CATPE en el gobierno de Silvano Aureoles, que tenía que ver pues con todo este tema de las compras, de las adquisiciones. Se habló también de que iban ya en búsqueda de Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario también de Seguridad Pública, pero son algunos nombres que se estuvieron manejando y que hasta este momento no hay nada en concreto, pero que se prendieron ahí las alarmas porque, por ejemplo, Guillermo Loaiza Gómez en este momento pues es yerno. Eso es la información que también se comentó en redes sociales, sobre todo algunas en los pasillos de la política michoacana. Pues es yerno de Antonio Soto Sánchez. Y bueno, pues Antonio Soto Sánchez, recordará usted que fue pues un cercanísimo de Silvano Aureoles hasta el último día del gobierno. Luego hizo campaña para ser diputado local por el PRD y el PRI, por el PRD y el PAN, si no mal recuerdo. Y desde ahí insultó cuantas veces quiso a Morena, a la 4T y a López Obrador. A López Obrador lo menos que le dijo es que era el más peligroso en la historia de este país como presidente de México desde el tiempo de Porfirio Díaz. Y pese a todo esto, y pese a que Alfredo Ramírez señalaba a Silvano Aureoles como un corrupto y lo denunció y sabía quiénes eran su equipo más cercano, pues a muchos de los que fueron equipo cercano de Silvano Aureoles hoy los tiene trabajando en su gabinete. Y uno de esos es Antonio Soto Sánchez. Lo tiene ahí como uno de sus más cercanos colaboradores, lo tenía en Casa Michoacán y ahora lo puso en la Secretaría del Migrante. Y por eso cobró relevancia otra vez el nombre de Toño Soto ante la posibilidad de este rumor que se generó, o de esta posibilidad de que sí haya una denuncia en contra de Guillermo Loaiza Gómez, que estaba en una área clave también en este tema del manejo de los dineros, que es la dirección de la dependencia que tiene que ver con las licitaciones, con las adquisiciones, con las compras, el CATPE. Pero bueno, hasta el momento esto se ha quedado solamente en un rumor que no se ha confirmado,
que haya denuncias en contra de estos otros dos personajes que le acabo de señalar. Y bueno, se quedan ahí las sospechas, los ruidos de quiénes más de los silvanistas que hoy están con Alfredo Ramírez podrían en algún momento pues también ser requeridos por autoridades. El tema en este momento por el que oficialmente se conoce que han sido detenidas estas personas, ex colaboradores de Silvano Aureoles, es por el tema, no lo olvide usted, de los cuarteles. Y solamente hasta el momento por ese tema. Al respecto, la coordinadora de los diputados locales de Morena, Fabiola Alanís Sámano, descartó una persecución política en las detenciones de funcionarios del gobierno de Silvano Aureoles, así como la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal. En entrevista aclaró que si las áreas ministeriales han integrado una investigación en donde presuntamente hay desvío de recursos, se debe actuar contra los responsables, trátese de quien se trate. Bueno, por la información que tenemos, hay sí estas detenciones y nosotros decimos con mucha firmeza y con mucha convicción, nuestro movimiento ha luchado desde su nacimiento, desde su origen, por hacer de este país un país más democrático, más justo, y eso pasa también por eliminar actos de corrupción y por eliminar la impunidad. Se trate de quien se trate. Entonces, si las áreas ministeriales han integrado una investigación en donde presuntamente hay desvío de recursos de cualquier personaje, yo estoy totalmente de acuerdo en que se actúe conforme a la ley y conforme a derecho. Nosotros somos un movimiento democrático, un movimiento de derechos, un movimiento que trabaja para hacer efectivos los derechos de todas las personas, y el derecho a la libertad de expresión y el derecho de manifestación y el derecho a pensar diferente están garantizados. Entonces no hay ninguna forma en la que se pueda decir que se trata de una persecución política. No estoy de acuerdo en eso. Bueno, pues ahí está lo que señala la actual coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, que usted la recordará, también fue parte del gabinete de Silvano Aureoles Conejo. En aquellos días, algunas de las frases que se quedaron por ahí en el recuerdo, que están retratadas en notas informativas, es cuando se le cuestionaba sobre alguna decisión que tomaría o no Fabiola Alanís, y decía que todo lo que ella decidía lo consultaba con su gobernador Silvano Aureoles. Después dejó a Silvano Aureoles, se sumó con López Obrador, y pues ya parece ser que se acabó ahí la relación, pero fue otra de las personas que estuvo cercanas también con el exgobernador Silvano Aureoles. Fabiola Alanís, repito, fue secretaria de la mujer en el gobierno de Aureoles Conejo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que son de Michoacán. Bueno, antes de ir con este dato de el gobernador Alfredo Ramírez, que ya es otro el tema, pero bueno, vamos a ver qué sale, qué sigue con todas estas presuntas denuncias que todavía no se conocen, porque déjeme decirle que estas elucubraciones, estas sospechas que se han dado, esta polémica, en mucho se ha generado por la poca información oficial que ha emanado de la Fiscalía General de la República. Ha sido a cuentagotas. Me parece que el esfuerzo por tener los datos precisos lo hemos tenido todos los medios de comunicación, muchos periodistas han estado encima, pero no sueltan prenda, no dan mayor información. Fue muy complicado ir confirmando contra quiénes eran las denuncias, y me parece que en buena medida eso motivó que se dieran estas otras sospechas de otros personajes, como los dos que le acabo de mencionar, que podrían estar vinculados. Así es que ha faltado esa contundencia en la información de parte de las autoridades oficiales, en este caso de la Fiscalía General de la República, para tener toda la claridad. Veremos qué sucede, son temas siempre polémicos, dice Fabiola Alanís que no es un tema político, pero usted sabe que en política eso es imposible de pensar.
seguramente es un tema político, son las venganzas que se dan entre los que alguna vez fueron cuates y trabajaron juntos, hicieron equipo en gobiernos o en legislaturas que apoyaron a esos gobiernos, cuando gobernó, por ejemplo, Lázaro Cárdenas Batel, cuando gobernó Leonel Godoy Rangel. Pero en aquellos años que no se dio ese conflicto en lo político, pues no pasó nada. Había una enorme sospecha o había múltiples sospechas de corrupción y no pasó nada con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que empezó a crecer perdón, la terrible deuda de la que hoy todavía se queja el gobierno de Alfredo Ramírez, pero inició con Lázaro Cárdenas Batel. Tuvo un gobierno desastroso Lázaro Cárdenas Batel, con enormes sospechas de corrupción, con el perdón que le otorgó, por ejemplo, a aquella otra funcionaria de finanzas, América Aguilar, que luego regresó a algunas propiedades como una casona que está ahí en Acueducto, y le perdonó, Lázaro Cárdenas le perdonó un desfalco, un desvío de recursos de cientos de millones de pesos. De ese tamaño, las sospechas de corrupción en el gobierno de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué diablos le perdonó Lázaro Cárdenas Batel a esa funcionaria un desvío de tantos millones? No se pudo conocer nunca el gran total, porque los documentos que se ocuparon como oficiales, muchos de ellos ya no se pudieron ni leer y esos ya no se cuantificaban. Pero el desfalco fue multimillonario en el gobierno de Lázaro y lo perdonó. Lázaro lo perdonó. Y no solo eso, endeudó a Michoacán. ¿Y qué pasó después? Nada. Porque políticamente siguieron siendo equipo. Y el mismo auditor que tuvo Lázaro al final lo tuvo Leonel Godoy. Y los mismos equipos y el equipo de entrega-recepción en ambos casos. En el equipo de entrega de Lázaro y el recepción de Leonel fue Eloy Vargas Arriola. Entonces políticamente todo fluía y no pasó absolutamente nada pese a las enormes sospechas de corrupción, incluido el caso Odebrecht, que se publicó en todas partes donde la empresa participó en varios países de América Latina. Y allá fue severamente sancionada, se descubrieron enormes casos de corrupción y aquí, pese a las enormes sospechas de corrupción, pese a que se duplicó el costo prácticamente se duplicó el costo de la presa J. Mójica, no pasó nada, se quedó en sospechas. Y luego el gobierno de Leonel siguió la misma, siguió creciendo la deuda, siguieron las enormes sospechas de corrupción, le retenía dinero a quienes son sus empleados del gobierno y que debía ese gobierno pagarle a terceros institucionales con los que adquirieron algún compromiso los empleados y no le pagaban. Y eso se ocasionó que fueran y los embargaran, por ejemplo. Le doy algunos detalles de los niveles de corrupción y las enormes sospechas. Pero como políticamente no hubo un gran conflicto entre unos y otros, pues otra vez no pasó nada. Y el gobierno de Fausto Vallejo no hizo nada en contra del de Leonel Godoy. Y luego llegó Silvano Aureoles y lo mismo, no fue en contra de las presuntas irregularidades y sospechas de corrupción de los gobiernos que encabezaron Fausto Vallejo, luego luego Jesús Reina y luego Salvador Jara, y no pasó absolutamente nada. Y en todo ese cobijo que parece se dio entre unos y otros, porque políticamente no llegaron a una enemistad como la que parece sí llegó entre Silvano Aureoles y la 4T, bueno, pues es que hoy está pasando. Ahora bien, fuera de todo esto, qué bueno que haya sanciones, qué bueno que si hubo alguna irregularidad y está demostrada, qué bueno que se sancione a los responsables. Creo que el deseo de todo ciudadano es que ojalá alcanzara a todos los que han participado de un acto de corrupción, y si decimos todos, estos personajes que les acabo de mencionar también debieron estar implicados, como Lázaro Cárdenas y varios de su equipo, como Leonel Godoy y muchos de su equipo, como los minigobiernos del PRI, Fausto Vallejo, Jesús Reina y Salvador Jara,
y no pasó absolutamente nada. Lo deseable es que desde el día 1 que dejó el gobierno Lázaro Cárdenas hubieran alcanzado las consecuencias también por las enormes sospechas de corrupción que dejó Lázaro Cárdenas y no pasó nada. ¿Tendrá que ver algo lo político? ¿Usted qué cree? Bueno, dejamos ese tema que seguramente va a dar mucho más de qué hablar y aquí se lo iremos comentando, porque también el fin de semana el gobernador Alfredo Ramírez informó que son de Michoacán al menos 4 de los 29 líderes criminales que extraditó este jueves el gobierno de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Precisó que ya estaban detenidos y que su envío al vecino país del norte fue decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin dar a conocer los nombres, al precisar que la información es pública, señaló que se mantiene la coordinación con la Federación a través del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Son 4 de Michoacán, que estaban ya recluidos. Es pública la información. Es una decisión del gobierno federal, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que en estos momentos, el día de ayer, una misión de alto nivel de México visitó Washington, encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también por el secretario de Seguridad Pública, con quien estamos perfectamente en comunicación y coordinados, con Omar García Harfuch. Y tras los cuestionamientos al nombramiento de Suani Peña Reyes como magistrada en la primera sala del tribunal en materia anticorrupción y administrativa, pese a ser esposa del diputado local de Morena Juan Pablo Celi Silva, Ramírez Bedoya consideró que se cumplieron los requisitos legales. Aseguró que los nombramientos de integrantes de órganos autónomos siempre generan escozor, pero consideró que en el caso de Suani, así como de la otra magistrada y 2 magistrados, se cumplió con la votación requerida. Nada más que cuando en el pasado Alfredo Ramírez, a propósito de Silvano Aureoles, se elegía más o menos en los mismos términos, o se eligió a un Miguel Ángel Aguirre Avellaneda como auditor superior de Michoacán, pues Alfredo se desgarraba las vestiduras por la cercanía que tenía Miguel Ángel Aguirre con Silvano Aureoles, porque había sido su empleado, en la Secretaría de Finanzas, y en ese tiempo Alfredo Ramírez veía esto muy mal. Era muy criticable que eso sucediera en la Auditoría Superior. Bueno, ahora tiene en la Auditoría Superior a su compadre. Y bueno, ahora dice que el que esté ahí la esposa en un área similar, anticorrupción, la esposa de un diputado de Morena, que todos sean de la 4T, ahora el gobernador ya no le ve un solo problema. Todas las definiciones que yo he visto en el Congreso del Estado, sobre todo las de nombramientos de órganos autónomos, siempre generan escozor, siempre generan comentarios. Mira, mientras se lleven a cabo dentro de la legalidad, dentro del cumplimiento de esta situación, de las 2/3 partes, pues creo que estamos adelante. Ayer hubo 4 nombramientos del nuevo Tribunal Anticorrupción, 2 mujeres, 2 hombres. Prácticamente fueron ratificados 2 que ya eran magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Lisset Puebla y también Sergio Martínez Ocampo, sobre todo porque creo que es importante, igual que en el tema del Poder Judicial del Estado, que le demos continuidad a la experiencia que tienen algunos juzgadores, algunas juzgadoras, y creo que ayer se cumplió. No, yo creo que el tema de los magistrados está establecido, está establecido, se hacen entrevistas, el currículum, hay debate, hay discusión, hay crítica, que eso es muy enriquecedor en cualquier democracia, hay libre expresión también, y eso nos fortalece. Bueno, pues así cambian los discursos, los políticos son como la chimoltrufia, como dicen una cosa, pues dicen la otra. Cuando ellos son oposición, ese tipo de acciones están mal, muy mal, pésimas.
pero cuando ellos son los que traen el poder, no hombre, no tiene nada de malo, todo está bien. El Sergio Martínez, que sea mi cuate, que nos hayamos ido al Jalofés a bailar juntos y a echarnos un brindis, y que seguramente sea una práctica común y seamos amigos, eso no pasa nada, no tiene nada de malo. Que mi compadre sea el auditor superior no tiene nada de malo, todo está bien. Ese es el discurso hoy de un Alfredo que antes criticaba lo que ya le platicaba, de que Silvano logró, como él ahora logra poner a todos estos personajes, como a su compadre en la auditoría, igual Silvano, logró poner a gente de su entera confianza, por ejemplo, a un Miguel Ángel Aguirre, que era su empleado en la Auditoría Superior de Michoacán. Pero era su empleado, era empleado de finanzas, no era su compadre, no era su cuate, no era esposo de de ninguna diputada del PRD, no. Y hoy Alfredo lo ve bien, porque hoy se está cuidando su administración, hoy se está cuidando sus espaldas, ya no son las de otra persona, son las suyas, y por eso hoy lo ve bien. ¿Dónde puede cambiar esto? Si llega un gobernador que le traiga ganas a Alfredo, como Alfredo se las trae a Silvano, y solo en ese momento podría haber rendición de cuentas, solo en ese momento podría venir otra rebatinga para arrebatarle, como le arrebataron a Miguel Ángel Aguirre, la Auditoría Superior de Michoacán. Solo en un caso así habría una rebatinga para escudriñar en esos órganos y evidenciar actos de corrupción. Solamente en una disputa política, en una venganza política, podrían alcanzar consecuencias en materia anticorrupción a el gobierno de Alfredo Ramírez, un poco como lo que ya le platiqué de la historia de Michoacán. Si son cuates y se la terminaron llevando bien como Lázaro y Leonel, no va a pasar nada, por más sospechas que hay. Pero si no son cuates con el que llega, ahí está el problema. Por eso todo gobierno o todo gobernador trata de poner a sus compadres y a sus amigos en áreas claves como la Auditoría Superior de Michoacán y como ahora este Tribunal Anticorrupción, en el Congreso del Estado, en fin, en todos los lugares donde pueda haber alguna bronca para que lo sancionen por alguna irregularidad que se haya cometido, es mejor tener quien ayude a ocultar, a tapar los hoyos para que no se le sancione por si llega un enemigo al poder. Ese es el clásico de todo gobierno. Y ese es un clásico que ha hecho patente de manera grotesca este personaje que se llama Alfredo Ramírez Bedoya. ¿O usted lo ve diferente? Mire, déjeme informarle también en otro ámbito de cosas que autoridades nicolaitas revelaron que la crisis financiera y laboral que enfrenta actualmente la Universidad Michoacana inició durante las administraciones de los exrectores Jaime Hernández Díaz y Silvia Figueroa Zamudio, ya que contrataron de manera excesiva personal, y lo hicieron además sin tener autorización federal ni tampoco los recursos necesarios. La crisis financiera y laboral que enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con un sistema de jubilaciones y pensiones al punto del colapso, inició con la contratación excesiva de personal durante las administraciones de los exrectores Jaime Hernández Díaz en el periodo 2003-2007 y con Silvia Figueroa Zamudio durante 2017-2011, denunció la actual rectora Yeravía Vila González. En conferencia de prensa, señaló que las repercusiones negativas de las decisiones que se tomaron entonces, sin tener autorización de la Autoridad Educativa Federal y en consecuencia sin presupuesto, se siguen arrastrando y en la actualidad no es posible siquiera hacer nuevas contrataciones y lo que se pide es que se congelen las plazas. Inicia en el 2003 a 2007, que es donde más plazas o espacios se entregaron sin tener el fundamento, ¿no? La justificación financiera, sin tener este sustento. Continúa del 2007 a 2011 y como consecuencia de estas dos administraciones, pues lógicamente hay una consecuencia y una obligación en el 2011 a 2015. Quiere decir que en estas dos administraciones se toman decisiones y hay consecuencias ya. Se ve mermada la universidad en una crisis en la administración del 2011 al 2015.
Entonces, pues es lo que venimos pagando, ¿no? Ahora, y como consecuencia de todas estas irresponsabilidades financieras, podamos decirlo de esa manera, es que pues de verdad la universidad ya no está en la posibilidad de aportar ni un quinto para las nuevas contrataciones, que además no tenemos autorizadas todavía. El tesorero nicolaita, Enrique Eduardo Román, dio a conocer que el costo que ha tenido para la Casa Hidalgo la contratación de trabajadores sin autorización y presupuesto asciende a cerca de 1.600 millones de pesos, es decir, cerca del 37% del presupuesto que ejercerá en 2025 por cerca de 4.452 millones de pesos. Desglosó las decisiones que se tomaron en otras administraciones. Precisó que en el periodo 2003-2007, con Jaime Hernández Díaz como rector, se contrataron 894 plazas, lo que significó un impacto de 1.043 millones de pesos, mientras que entre 2017 y 2011, con Silvia Figueroa Zamudio, se contrataron 1.138 personas, lo que representa 1.238 millones más. Precisó que entre 2011 y 2015, con Salvador Jara Guerrero y Gerardo Tinoco Ortiz, se regularizaron 422 plazas que fueron heredadas como compromisos, lo que tuvo un costo de 492 millones de pesos para la universidad. Entre 2015 y 2019, con Medardo Serna González, la grave crisis obligó a realizar un recorte de 1.032 plazas, lo que permitió disminuir 1.224 millones de pesos. Sin embargo, entre 2019 y 2023, con el rector Raúl Cárdenas Navarro, pese a la crisis, se crearon 341 nuevas plazas, lo que impactó en 398 millones de pesos en el presupuesto, mientras que en esta administración se ha logrado disminuir 329 plazas, es decir, un ahorro de 384 millones de pesos. El impacto laboral de la situación financiera de la universidad, pues hay un colapso, ¿no?, en cuestión en el sistema de jubilaciones y pensiones. Por ende, era importante hacer una propuesta dentro de la ley orgánica que pudiera tener o que puede darle una viabilidad futura a la universidad y una certeza y razón para que la universidad pueda seguir con su vida cotidiana y sobre todo por lo que fue creada la universidad. En relación a estas plazas, comentarles nuevamente, son plazas que no hubo una autorización y por consiguiente no estaban contempladas dentro de un convenio o de este anexo de ejecución donde nos ministran o nos dan los recursos a la universidad. Autoridades nicolaitas aseguraron que las observaciones que han hecho al respecto los órganos fiscalizadores siguen en proceso, por lo que no se puede descartar que se finquen responsabilidades. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Y previo a entregar la iniciativa de manera formal al Congreso del Estado, la rectora nicolaita Yaraví Ávila presentó en conferencia de prensa la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que aprobó el jueves el Consejo Universitario, tras la participación de 28.363 de los 60.317 estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la institución, casi el 50%. Perdón. Ante la inconformidad de algunos sectores, Ávila González reiteró que el cambio del sistema de jubilaciones y pensiones no afecta a quienes ya tienen este beneficio, de tal manera que se mantendrá sin cambio el aplicable a quienes fueron contratados hasta el 28 de abril de 2020, así como el vigente hasta el 28 de mayo del mismo año. No obstante, precisó que quienes sean contratados a partir de la entrada en vigor de esta iniciativa deberán sujetarse a lo que establezca la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. No hay modificaciones ni afectaciones para ningún trabajador docente o administrativo, trabajadora docente o administrativo. Pensiones y jubilaciones queda como está. Únicamente hay una aportación para incrementar esta posibilidad de que las nuevas contrataciones sea a través de Afore. La Universidad Michoacana no tiene la posibilidad para hacer nuevas aportaciones a ningún esquema, ni siquiera en un porcentaje mínimo.
En otros asuntos, para manifestar su inconformidad con la invasión de rutas en Villas del Pedregal, este sábado integrantes de la Corporación Michoacana de Transportistas y de la Comisión Reguladora bloquearon al menos 10 vialidades en Morelia. La mañana de este sábado se registraron una serie de bloqueos en vialidades de Morelia por parte de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneos AC y la Comisión Reguladora del Transporte, que denunciaron una invasión de rutas en el fraccionamiento Villas del Pedregal. En una entrevista telefónica, el dirigente transportista Marco Antonio Saucedo Zavala señaló que este cierre fue una medida de presión para que el Instituto de Transporte del Estado de Michoacán detuviera el ingreso de rutas externas no autorizadas. Pues estamos ahí protestando por la que se metieron ahí algunas combis que no tienen autorización, sin previa autorización, nada más ellos por sus ganas se metieron ahí a fraccionamiento Villas del Pedregal, pues para que la autoridad accione, porque pues con esas acciones pues sí nos perjudican bastante. Desde temprano, el C5 Michoacán reportó el cierre de al menos 10 vialidades principales en fraccionamientos y colonias al poniente de la ciudad, paralizándolas. Minutos después, en respuesta a la acción de la Comit, el grupo de transportistas de la Comisión Reguladora del Transporte, liderados por José Martínez Pazalagua, cerró con combis todas las arterias del monumento a Lázaro Cárdenas. Este conflicto obligó a cientos de personas a caminar largas distancias para llegar a sus destinos. ¿Qué le afecta a usted este tipo de cierres? Pues la verdad nos afecta mucho. Por ejemplo, yo vivo del lado de salida Quiroga y ahorita pues conseguir un transporte fue casi imposible. Pues me parece muy incómodo porque estas personas están afectando a la gente, no están afectándose al gobierno, sino al usuario. ¿Se bajaron del transporte? Desde allá, ¿de qué lado? ¿En qué le afecta, señor? ¿Cómo? ¿En qué le afecta el cierre? No podemos llegar al trabajo, ya teníamos que haber llegado desde las 9 y no podemos llegar. ¿Ahorita cuánto tiempo ya tiene aquí en el monumento intentando irse? No, pues tengo como 20 minutos. Y nada. No, pues no sé para dónde jalar. Ya entrada la mañana, los conflictos entre ambos bandos se reflejaron en las redes sociales. Primero, se reportó el destrozo de una combi ruta roja en Avenida Madero Poniente. En respuesta, un microbús en la misma avenida y otro en el Obelisco fueron vandalizados. Finalmente, el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán informó que no existen nuevas rutas autorizadas en Morelia y anunció multas a las rutas roja y verde por la invasión detectada en Villas del Pedregal. Cerca de las 13 horas se reportó que las vialidades comenzaron a reabrirse a la circulación. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues se dieron con todos los transportistas este fin de semana. Y miren, un comunicado, el Instituto del Transporte de Michoacán informó que no existen nuevas rutas autorizadas en Morelia y que atiende las manifestaciones realizadas este sábado por parte de transportistas para evitar más afectaciones. La directora de este instituto, Marilena Huerta Moctezuma, señaló que se aplicará la sanción económica correspondiente por la invasión detectada por parte de las rutas roja y verde en la zona de Villas del Pedregal, la cual puede ser incluso causa de cancelación de concesión por operar fuera de itinerario. En los diferentes puntos de la zona poniente de Morelia, donde se realizan las protestas por la invasión de rutas, se provocaron generando cierres de circulación vehicular. Esto generó la presencia de personal, dice ella, del Instituto del Transporte para garantizar la seguridad de la población, así como un servicio ordenado y en apego a la norma vigente. Bueno, pues les faltó ahí rapidez porque se dieron con todos los transportistas. Evidentemente tienen pérdidas de algunos cientos de miles de pesos por las unidades que resultaron afectadas. Gracias como todos los días por compartirnos sus opiniones, críticas, sugerencias, siempre bienvenidas. Luis Alfonso,
Luis Alonso Alvarado Pineda dice excelente inicio de semana y felicito a todo el equipo informativo de Postdata. Gracias, Luis. Otro Luis de apellido Esteves nos dice: buen día, Carlos, pareciera que está en puerta otro michoacanazo. Gracias, Luis. Luis Javier Ochoa Barajas dice buen inicio de semana. Gracias por la información a todo el equipo de Postdata. Saludos también para Luis Javier, muchas gracias. Gerardo Méndez nos dice buenos días, que tengan bonita semana todo el equipo de gobierno. Dice todo el equipo, perdón, y luego dice el equipo de gobierno debería dejar que los contribuyentes paguen como quieran en efectivo con tarjeta y que primero pongan al día sus plataformas para que no se caiga el sistema cada rato, pero lo principal que nos pregunten a los contribuyentes, ya que ellos cacaraquean que el pueblo manda. Gracias, Gerardo. Sí, parece un asunto que no tendría que generar esta molestia, porque el tránsito a lo digital está prácticamente de manera natural, pero pues lo quieren ahí la posibilidad de querer erradicar ya de plano el uso del efectivo en los trámites gubernamentales. Por ello el comentario de Gerardo. Gracias, Gerardo. Melchor Ornelas también nos deja saludos a todos. Dice: Carlos y amigos, de acuerdo a lo que vemos y escuchamos, ahora me pregunto, ¿en dónde están aquellos amigazos de Silvano? Bueno, pues muchos están ahí con Alfredo Ramírez hoy, mi estimado Melchor. Ahí está Toño Soto, por ejemplo, por citar solo un caso. ¿Se acuerda también usted del que fuera secretario de Salud? Elías Ibarra, bueno, pues también es parte del gobierno de Silvano. Gabriela Molina, que también estaba con Silvano, pues hoy es parte del equipo de Alfredo. Fabiola Lanís, que pues algunos años se le notó muy cerca de Silvano, pues ahora está en la 4T. ¿Quién más? Oscar Celis, que terminó en el gobierno de Silvano, pues estuvo en el ámbito del gobierno de Alfredo Ramírez, se lo acaba de chispar hace unos días del DIF, pero ahí estuvo muy cercano de Alfredo Ramírez. En fin, pues ahí andan, mi estimado Melchor, algunos nombres de los que ahorita sí me acuerdo a bote pronto. Lilia Rosales, buen día, excelente lunes y productiva semana para todos. Gracias, Lilia. Alejandro Rodríguez, buenos días, Carlos, te saludo, te estoy viendo desde Ixtapas y Guatanejo. Oye, pues qué envidia, mi estimado Alejandro, disfruta, por supuesto, tu estancia por allá. Gracias. Alejandro Gómez, buen día para todos. El único error de Silvano fue no afiliarse a Morena. Ya ven que eso borra todo pecado, si no pregúntenle a Godoy, a Torres Piña, Bugarini, a su posible candidata a gobernadora. Gracias, Alejandro Gómez. Sí, bueno, ahora que lo menciona también aquí, Bugarini también fue parte, secretario de los jóvenes, si no mal recuerdo. Torres Piña era el dirigente del PRD en aquellos días, duro crítico también en aquellos días, Torres Piña de Morena y de López Obrador, pero bueno, se movieron a tiempo, dice Alejandro Gómez, con Morena. Y si no, pregúntele a Yunes y a Murat. Y bueno, pues esa broma también estuvo con todo el fin de semana, los memes. Silvano, te faltó afiliarte con Morena, te tardaste, se te olvidó. Y bueno, ahí nos lo recuerda Alejandro Gómez y culmina: todos los gobiernos son pasados de lanza y abusivos, pero como ninguno. Vean qué actos tan descarados de nepotismo y corrupción. Todavía señalan al vecino, pero Dios nos preste vida para verlos como a Silvano y compañía. Gracias, Alejandro, por tu opinión. Mauricio Ábaco también nos saluda a todos, dice desde Erongarícuaro. Gracias, Mauricio, un saludo hasta Erongarícuaro. Armando Medina, buen día, Carlos. No sé por qué Bedoya se hace como que él es un santo. En esta su gestión se robó el dinero que le envió López Obrador para pagarles a los eventuales de la SEP, y de ese dinero nadie sabe nada. Bedoya es un mentiroso y ratero. Que tengan buen día. Bueno, ahí con todo lo difícil, Armando, pues es evidenciar, tener las pruebas contundentes para ir en contra de esto que señalas. Ojalá se tuvieran, de acuerdísimo yo con sancionar a todo político corrupto. Ojalá se pueda con todos aquellos que tenemos sospechas y podamos tener también las pruebas. Rigoberto Jaimes García dice: buen día, señor Carlos, saludos. No es posible que hagan esos bloqueos, el sol sale para todos. Aparte, todos los camioneros muchas veces dan un pésimo servicio, se la pasan en el teléfono y se molestan por decirles. Ahora hay mucha gente en villas que bien pueden dejar trabajar a más transportistas. Claramente son intereses, esto es un monopolio. Ellos no son los dueños de villas, y si la gente se une hasta ellos lo sacan de ahí.
Gracias, Rigoberto, por tu opinión. Verónica Sacristán también nos deja saludos a todos y nos desea un feliz inicio de semana. Gracias, Verónica. Aarón Cuaraque también nos deja saludos a todos. Dice Araceli Saucedo, otra disque amiga de Silvano Aureoles, dice también aquí Aarón. Pues a últimas fechas más amiga de el fiscal Adrián López Solís, mi estimado Aarón, gracias. Salvador Gutiérrez nos dice, buen día Carlos, saludos a Postdata. En el caso de los detenidos, deberían aplicar la fábula de la madre superiora. Dijeron que a todos, PRD, PRI, PAN, PT, Verde, Morena y los que se acumulen. Pues sí, es un chiste ahí, una anécdota que nos comparte aquí Salvador. Y bueno, déjeme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Muchísimas gracias como siempre por su participación valiosa, importante. Una pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tenemos la información también del ámbito de la seguridad, así es que vamos con los compañeros de Red 113, la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante por favor. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarte. Vamos a comenzar en la ciudad de Morelia y es que un hombre fue encontrado sin vida con impactos de proyectil de arma de fuego.
en las inmediaciones de la colonia Humberto Gutiérrez Corona, esto cerca de la zona de la Mincita, así como de la avenida Acoincio. En el lugar se presentaron patrulleros, también paramédicos, los cuales confirmaron el deceso del ofendido. De él se ignora su identidad, es una persona joven, cuyo cadáver fue encontrado en la vía pública. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para emprender las actuaciones de ley. En tanto, en Apatzingán, habitantes que salían a realizar sus actividades cotidianas realizaron el hallazgo de una cabeza cercenada, misma que yacía sobre las retas monumentales ubicadas a un costado del monumento a Lázaro Cárdenas. El número de emergencias recibieron varios reportes informando sobre esta situación, los cuales se indicaba que en las letras Yo Amo Apatzingán, ubicadas precisamente en el cruce de la avenida Constitución y 22 de octubre, también había un narcomensaje escrito en una cartulina de color blanco. Al lugar acudieron en un primer momento elementos de la policía municipal, quienes al confirmar la situación aseguraron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, la identidad de la víctima es desconocida. Finalmente, también informarles que en la ciudad de Uruapan, anoche, un hombre que tripulaba una camioneta Odyssey de color gris de reciente modelo fue acribillado a balazos por delincuentes. Esto en las inmediaciones de la colonia La Mora. Los hechos ocurrieron justo frente al templo del citado asentamiento, donde un masculino fue sorprendido por criminales quienes le dispararon en repetidas ocasiones y enseguida se dieron a la fuga. Para cuando arribaron paramédicos, la víctima ya había perecido. De él se ignora su identidad. Estimado Carlos, Edo Información. Gracias, Marcos. Excelente semana. Quedamos al pendiente. Excelente inicio de semana para todos. Y con esta información llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga una excelente semana. Disfrútela, por favor, hágala productiva y por aquí nos encontramos mañana. Hasta entonces.